Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Es un viernes, uno puede decir atípico, porque generalmente para este momento de la semana los temas se desinflan. Sin embargo, no es el caso de este viernes. Ayer hablábamos con una diputada de Evolución y dijo, quiero tratar o queremos tratar el próximo 31 de mayo alquileres. Es un tema. Y después el presidente dijo que si fuera por él estaría subiendo las retenciones, lo dijo hoy, pero dice, si envió el proyecto, el Congreso no me va a acompañar. Hay varios temas más, por eso empezamos ya primero con ella, Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, y estamos con el señor José Di Mauro, que además cumpleaños, Sí, Di Mauro. estamos de festejo. El miércoles cumplió Laurita. Y el viernes el señor Di Mauro. 45, 46, Di Mauro. Un poquito más. Ahí estamos, bueno. Bueno, Di Mauro, ¿qué temas tiene? Hay mucho título hoy, ¿no? Sí, hoy hay mucho título. La verdad Sí. que, bueno, el tema de las retenciones es convocante en este momento, sobre todo porque poco después del comentario, no fue un anuncio, el comentario del presidente de la Nación, después salió su ministro de Agricultura a contradecirlo. Sí. O sea, eso es lo llamativo. Y lo mismo pasó algunas horas antes con el ministro de Economía también, así que sí, es raro. Hay un tema que tiene que ver con el censo, es una especialista, Laura Serra, y se habló hoy mucho, Laura, de que podría haber un reacomodamiento en la cantidad de representantes. Pero eso es muy complejo, es casi como la coparticipación, ¿no? Digo, que haya más representantes por la provincia de Buenos Aires, dicen que faltan 30 diputados, que haya menos por la ciudad de Buenos Aires, menos por Tierra del Fuego, que es lo que correspondería según el censo 2010. Pero, ¿lo ve factible a eso, Laura Serra, o no? A ver, una cosa es lo que debería ser Claro. y otra cosa es lo que podría ser. Sí. Y hay un trecho bastante largo entre ambos. Lo que debería ser efectivamente es una ampliación de la cantidad de miembros de la Cámara de Diputados, bueno, acorde a la población de nuestro país, lo establece la Constitución Nacional. Y evidentemente, bueno, esto ya debió haber sido reformulado hace ya varios Mucho años tiempo. atrás, sí. Lo cierto es que esto no se ha hecho. ¿Por qué razón?
por varias razones, pero yo diría básicamente una, que es la política, que es, y sobre todo en este contexto de mala imagen del Congreso, Claro. de la política en general, hoy aumentar Porque, el número perdóname, de miembros. Y no sería demasiado satisfactorio para esta sociedad Pero hay un que hoy está pedido- refractaria. Hay un a pedido los- puntual de la Cámara Electoral, me parece, en Sí, ese claro. sentido. Claro. Ah, Sí, 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 sí. está. Exactamente, Sí. Lo que sí. pasa es que vos decís, si se nombran 30 diputados más, hoy la sociedad como que no lo resistiría o lo rechazaría. Y sería bastante polémico en el sentido de que la gente hoy por hoy ya no tolera que haya Sí. tantos legisladores, tantos asesores, tanta erogación para el poder legislativo. Imagínate Sí. ampliar todavía más Sí. el cuerpo y sería por de pronto polémico. Sí. Ahora, enseguida estamos con la primera nota, con el titular de la Comisión de Agricultura, con Ricardo Burjaile. Pero, viste, José, además qué paradójico, ¿no? Porque hay mucho cuestionamiento de las provincias para con el tamaño y el peso específico de la provincia de Buenos Aires y para lo que es AMBA. Y justamente los datos del censo lo que plantean es que la que está más desfavorecida es la provincia de Buenos Aires. Claro. En un momento casi entendible de mucho cuestionamiento a la centralidad de la provincia de Buenos Aires, si les agregás encima 30 diputados, sería como no el momento político, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una sobrerepresentación de algunas Sí, provincias. claro. Eso está muy claro. Esto se da en la Cámara de Diputados, recordemos. Una obviedad, en el Senado Sí. no pasa esto porque son 3 No cada importa el uno. Y tamaño. esa Claro. sobrerepresentación, tengo entendido, José, se instituyó en 1982 con el gobierno de facto. Ujú. Entonces, es a partir de ahí nunca más se modificó. Claro. La única vez que se modificó fue en el 91 cuando se transformó se provincializó Tierra del Fuego, que se incorporaron 3 más. Fue la última vez que se tocó, o la única vez que se tocó desde el gobierno de facto hasta ahora. Sí. Pero lo que sí sería... algunos, Claro, nosotros conocimos el Congreso de 254 Claro, miembros. claro, Faltaban tal los de cual. Tierra del Fuego, claro. Claro, esos 3 que se sumaron, y de todas maneras hay que ver, es evidentemente inviable. Esto viene cada tanto, sobreviene. Yo me acuerdo allá lejos, sí, hace tiempo, un reclamo transversal que unía a Margarita Stolbizer, por ejemplo, Claro, me acuerdo. que estaba en el GEN, estaba en el GEN, también con la izquierda. Es Sí. un reclamo también de la izquierda. O sea, era muy transversal y todos Sí. estaban bastante de acuerdo, pero nunca nadie se animaba a dar ese paso, menos entendemos que va Bueno, a ser ahora. y está Bueno, vos muy- te acordás, José, Dale. perdón, No, dale. Pato, en el gobierno de Cambiemos, Nicolás Massot, jefe del bloque, en ese momento era jefe del bloque del PRO, que hizo 2 intentonas, ¿no? Protagonizó 2 Sí, me intentos acuerdo. para tratar de poner esta cuestión sobre Sí. el tapete y no lo logró. Bueno, decíamos que un tema muy importante son las declaraciones de Alberto Fernández, que dijo que si fuera por él aumentaría retenciones. Dio los motivos, por eso lo hablamos enseguida con este diputado. Presentación y empezamos, por favor. Ahí estamos, él es Ricardo Burjaile, radical, hombre de Juntos por el Cambio, hincha de Boca, tiene un fin de semana complicado. Así que, bueno, ¿cómo le va, Burjaile? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Pato? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hincha de Boca. Por eso. Veremos cómo resulta el fin de semana. Ahí estamos. Bueno, a ver, Ricardo, lo que es el oficialismo planteó en algún momento la renta inesperada y ahora lo que dijo el presidente es que si vos tenías el trigo que estaba valiendo $225 la tonelada y ahora está prácticamente en 4.50, si tenés la soja en 6.20, 6.25, bueno, la única manera de aplanar precios en el mercado interno, dice, es subiendo las retenciones. Pero dice, esto tiene que pasar por el Congreso y si envió el proyecto, esto no pasa. Y explicó además que hay una cuestión muy particular que es la guerra y que no entiende la mentalidad de la oposición, que no mire esta cuestión que es prácticamente única en la historia. ¿Qué dice Burjaile? Bueno, que no lo entienda el presidente. Y yo creo que no es difícil entenderlo.
Ayer leía en el diario, y antes de ayer, hace 48 horas, el ministro Guzmán había dicho que el presidente, hay que obedecerlo al presidente, y el presidente dijo que no iba a subir los derechos de exportación. Hoy el presidente dice eso, pero no dice que va a mandar un proyecto. Dice, si yo mandara un proyecto al Congreso, sí, como una cuestión hipotética, sin mucha convicción, la oposición no lo aprobaría. Y yo voy a decir por qué no lo aprobaría. No porque yo sea de la oposición, sino porque creo que es un nuevo error del gobierno. ¿Y por qué es un nuevo error? Primero porque el presidente razona con verdades a medias, como es el aumento de precios, porque todo aumento de precios en este caso trae un aumento de costos. El aumento de costos para la siembra en estos casos es un aumento, en el caso del trigo creo que es el 60%. Entonces, si bien puede subir el precio, eso no quiere decir que suba la rentabilidad. Y si hay alguien que sembró en la campaña pasada, vamos a poner un número, 200 hectáreas, con los nuevos precios no va a poder sembrar 200 hectáreas más. Por lo tanto, lo que hay que mirar es qué es lo que quiere hacer el gobierno, porque a las 3 horas sale el ministro Domínguez y dice no vamos a subir las retenciones. Entonces, la verdad, Pato, que el gobierno tiene que ir a un psicólogo, porque estas cosas no le hacen bien al país, estas cosas no le hacen bien a la inversión. No se puede decir y desdecir de un día para otro, bajo ningún punto de vista, porque estamos en plena época de siembra. Y si yo miro lo que va a pasar con el trigo, por ejemplo, que es el producto emblema hoy, y es cierto la importancia que tiene Rusia y que tiene Ucrania, sabéis que de 6.700.000 hectáreas que tenemos sembradas en la campaña anterior, este año va a caer la superficie. Y va a caer la superficie quiere decir que vamos a cosechar menos, y como tenemos problemas para importar fertilizantes, también va a caer la calidad del trigo. Entonces la cosa no es tan lineal ni es tan fácil como la plantea el presidente. Amén de eso, ya el gobierno, y con esto termino esta parte de la pregunta, constituyó 2 fideicomisos, uno por $25 millones y otro con la suba de retenciones del aceite de la harina de soja, y decía que con eso iba a controlar el precio de los productos derivados de la harina. Bueno, subió el 16% del pan. Entonces, la historia argentina, hace 20 años que tenemos retenciones y hace 20 años que tenemos inflación. El problema de la Argentina es mucho más serio que la circunstancia que sube el trigo, que sube el maíz. El problema que tenemos es que tenemos un déficit fiscal enorme y que de alguna vez hay que enfrentarlo con otras herramientas. No siempre con las mismas, porque vamos a vivir de fracaso en fracaso. A ver, Laurita. Bueno, el tema de retenciones, la verdad, sorpresivamente, hoy lo puso el presidente sobre el tapete, cuando justamente vos lo hacías referencia, Pato, a que el ministro Guzmán había desmentido tajantemente esa posibilidad, pero el tema de retenciones es una cuestión, y a eso voy con la pregunta, es un tema recurrente en el Congreso, y justamente... Bueno, Burjali, usted preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Preguntarle en qué quedó justamente la posibilidad de que el Congreso eventualmente pudiera legislar en el tema de retenciones agropecuarias. Recordemos que hace un par de meses atrás vinieron una amplia delegación del campo reclamando esto, que el Congreso tome las riendas del debate sobre retenciones. ¿En qué quedó finalmente eso, Ricardo? Bueno, hay 2 cosas. El Congreso tiene la facultad porque se lo da la Constitución. Y es más, hoy lo ha dicho el presidente, que es potestad del Congreso legislar. Porque las mal llamadas retenciones, que son impuestos a las exportaciones, no hay países en el mundo que te cobren impuestos por exportar, son competencia del Congreso. Artículo 75, inciso primero de la Constitución Nacional. Nosotros lo que tenemos son proyectos, hay 2 tipos de proyectos, te diría, 2 que proponen baja de retenciones, uno de Torello y otro de Gutiérrez, de Córdoba, que proponen con otros diputados, que proponen de distinta forma, pero baja de retenciones, uno mío,
que lo que digo es que es potestad del Congreso y que es el Poder Ejecutivo quien tiene que fijar, quien tiene que proponer al Congreso la fijación de todas las posiciones del nomenclador arancelario. Porque los derechos de exportación y los aranceles de importación y exportación, como dice la Constitución, no son solamente para los productos agrícolas, sino para todos los productos. Y en realidad se está incumpliendo todo. Entonces, nosotros sí, Laura, a tu pregunta, creo que es materia del Congreso y lo que hay que buscar es, entre el Ejecutivo, el Congreso, ¿cuál es la forma que hay que abordar este tema? Como decís, es un tema recurrente que la Argentina lo tiene que enfrentar y no puede ser que cada año estemos cambiando las posiciones, ¿no? Un año subimos retenciones, otro año decimos que vamos a bajar, el mismo año las vamos a subir. Hay que tener una política que sea coherente entre lo monetario y lo fiscal para dar certidumbre a la producción. Pero definitivamente esto es potestad del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Ahora, pregunta para terminar con este punto. ¿Usted lo puso en agenda de la comisión? ¿Va a ser uno de los primeros temas o no? O no sé con qué tema está arrancando el trabajo en la comisión. La verdad es que no tenía como que sea uno de los primeros temas. ¿Sí? Ok. No, pero bueno, si el Poder Ejecutivo manda el proyecto, seguramente va a ser un tema para tratar por la importancia que tiene. Claro. Pero entonces habrá que tratar suba de retenciones y baja de retenciones, porque son proyectos respecto a derechos de exportación, digamos, ¿no? Claro. Mi idea, sinceramente, es que la comisión funcione. Y la comisión tiene que funcionar con muchos temas que tiene el sector agropecuario. Necesita una ley de financiamiento que puede ser a través de los warrants, necesita una ley de semillas, una ley de buenas prácticas agrícolas, está el proyecto del Consejo Agroindustrial que hay que mirarlo, revisarlo, corregirlo, proponer, están los proyectos de retenciones. Bueno, uno como presidente de la comisión lo que va viendo es cómo puede hacer para que la comisión funcione. A mí no me sirve que la comisión, a nadie le sirve que la comisión funcione, ¿no? Diputado Burjaile, José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está usted? Mucho se habla sobre esta oportunidad, lamentable oportunidad en todo caso, que nos da la guerra en Europa en este momento. Pero ¿cómo usted, le pido su visión como exministro de Agroindustria, conocedor del paño, qué es lo que tendría que hacer realmente la Argentina para aprovechar este momento en materia del campo? Todo lo contrario de lo que está haciendo. O sea, dar certidumbre, primero, saber a qué regla de juego se va a tener alguien que va a sembrar más hectáreas, aumentar la superficie, obviamente, cosechar más. Al cosechar más, vamos a tener más dólares. Es tan sencillo como eso. En este momento Argentina no puede desaprovechar esta oportunidad que le brinda al mundo. Rusia y Ucrania representa casi el 40% del mercado mundial. Dios quiera que mañana cese esta invasión rusa a Ucrania, pero inmediatamente no se va a recuperar la producción en Ucrania porque ha habido una migración de ucranianos importante, porque debe haber destrucción del aparato productivo, por infinidad de cosas que, gracias a Dios, nosotros no conocemos este tipo de guerra. Pero yo creo que Argentina tiene que hacer todo lo contrario. Tiene que liberar las fuerzas productivas. Yo te voy a poner el caso. Cuando nosotros asumimos en el año 2015, la Argentina tuvo la peor área de siembra de los últimos 100 años. Y esto es un número que se puede contrastar. Nosotros consumimos como país entre harina, trigo, harina para exportación, harina para mercado interno, para semillas, casi 6 millones de toneladas de trigo. Ese año, en el 2016, producto de la siembra del año 2015, en la gestión de Cristina Fernández, se cosecharon algo así como 11 millones de toneladas. Es decir, que sobraban 5 o 6 millones de toneladas para la exportación. A poco de eliminar las retenciones para el trigo, al año siguiente de la campaña cosechamos 17 millones de toneladas. La pregunta es, si yo miro lo que subió el trigo, olvidémonos de la guerra que son estos 90 días,
ya había subido antes el trigo. Teníamos un índice de inflación lo suficientemente alto. Pero ¿cómo se enfrenta la inflación en estos casos? Con mucho más producción. No es cierto que las retenciones controlen los precios inflacionarios. La historia argentina lo refleja. Entonces, a tu pregunta, ¿qué haría yo? Daría certidumbre, daría facilidades. Si en este momento la Argentina tiene problemas de inflación, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bajar algunos impuestos. Si yo bajo los impuestos, la incidencia, por ejemplo, del trigo en el precio del pan es el 10%. ¿Cuánto cuesta un kilo de pan? 300 pesos. ¿Cuánto? 300 pesos. Sí. 30 pesos responden al trigo. Vamos a suponer que el trigo solamente aumenta un 20%. ¿Cuánto aumenta? 6 pesos la incidencia. 6 pesos. Ahora, se aumenta un... Sí. Entonces, perdón, termino con esto. Sí. ¿Cuánto tiene de incidencia los impuestos? 40%. 120 pesos. ¿Qué pesa más en el bolsillo del consumidor? ¿Los 120 pesos o los 30 pesos? Ahora, si yo incentivo el área de siembra, seguramente al año siguiente voy a tener mucho menos presión en la demanda y entonces los precios no se me van a disparar. Ahora, Ricardo, que la cuestión no es clara, digo, y ni es tan fácil decir hay que transitar este camino o el otro, es lo que pasa en el propio gobierno, ¿no? Donde una cosa dice Julián Domínguez, otra dice Guzmán y otra el propio presidente. No está muy claro el objetivo. Pero yo lo que veo es que hay 3 o 4 cuestiones. Digo, primero, la India dijo, nosotros cerramos las exportaciones porque tenemos que atender el mercado local. Primera cuestión. Segunda cuestión, creo que fue The Economist, que indicaba en su tapa de los últimos días de que se viene una hambruna en el mundo por la falta de trigo como consecuencia de la guerra, así que bueno, habrá que ver cuáles son todos los roles. Y lo otro tiene que ver con el precio de los alimentos, porque más allá de la inflación que usted plantea, Ricardo, y es cierto, hay un tema que es que me parece que sería como obligatorio para los productores y para el gobierno tener garantizado a un precio acorde para una Argentina donde los sueldos son de $300 el pan, digo, y después vemos el resto que se vende y discutimos qué retenciones, pero tendría que haber, no sé, lo que consumimos localmente a un precio que esté desfasado del precio en dólares. ¿O no es una posibilidad esa? Permitime varias cosas de lo que dijiste, sí, una por una. Dale. India cierra las exportaciones, pero India no es un gran país exportador. Exactamente. Cerró las exportaciones porque la producción de China son alrededor de 110 millones de toneladas. Y exporta 20, creo. Sí. Y consume 104, sí, 106. Eso. Entonces, digo, cierra las exportaciones, pero no es un gran país exportador. Este es el primer punto. El segundo punto de lo que decías es, por supuesto que todos queremos que haya precios internos razonables, pero obviamente que es así. Ahora, si vos miras cuánto vale una tonelada, los precios internos están absolutamente desacoplados de los precios internacionales, Pato. ¿Por qué? Porque si vos tomás un precio internacional, un productor argentino cobra el 60% de lo que cobra un productor uruguayo por el trigo. No cobra el 100%. Un productor argentino cobra el 40% de lo que cobra un productor paraguayo de soja. ¿Sabés por qué? Porque mientras el dólar vale, no sé, 210 pesos, 208, 207 o algo por el estilo, no sé qué estará haciendo hoy, el dólar real, el dólar físico, al productor se le liquida a un dólar de 117 pesos menos los derechos de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos exportás un dólar en otro país, cobrás 210 pesos. En Argentina, si vendés soja, cobrás 78 pesos. Entonces, si me dice alguien que no están desacoplados los precios, le digo, ¿de qué me estás hablando? Y vos sabés que a un productor argentino le cuesta comprar los insumos el doble que a los competidores. Y si vos te atrasás en tecnología, lo que vas a terminar haciendo es primarizando tu producción, porque no vas a ser competitivo a nivel mundial.
Entonces toda la ventaja, ¿por qué? Porque el tractor no lo vas a poder comprar, porque mientras un americano, un paraguayo, un uruguayo, un brasilero entrega 400 toneladas de soja para comprar un tractor, vos tenés que entregar 800 toneladas, no te vas a tecnificar. Cuando a vos te sale un 76% más caro hacer una hectárea de siembra que lo que le cuesta a un competidor tuyo de acá de Sudamérica, te estás atrasando en tecnología. Entonces, esos precios accesibles, en primer lugar, el productor no es formador de precios, porque esos precios los pone en la cadena. Y repito, el Estado es el primer responsable, porque tenemos entre un 40 y un 50% de impuestos en la comida. En cualquier país del mundo. Lo que tenés que hacer es quitarle un poco la presión impositiva para que no se fundan los sectores productivos y para que la gente tenga acceso a comida a precios más razonables. Diputado, Sí, dale. No, dale. En el marco del debate del tema compra argentino, el presidente del bloque oficialista les tiró la semana anterior el tema de la zona de confort. Al punto tal que esta semana, bueno, se volvió sobre sus pasos, dijo que, bueno, pidió disculpas por hacer eso, pero directamente dijo que puso en duda de que Juntos por el Cambio quisiera aprobar el proyecto. ¿Usted qué responde a eso? Que nosotros tenemos objeciones en ese proyecto respecto a varios puntos. En primer lugar, en algún momento incluso la diputada Tolosa Paz, que fue quien cerró el primer debate, habló que era la misma ley y que no entendía por qué si era la misma ley nosotros nos proponíamos no votar. Yo quiero decir, si una ley, nosotros en el año 2017, creo que en 2017 se sancionó la ley de compra argentina a instancia de nuestro gobierno. ¿Cuáles son las objeciones que tenemos nosotros a esa ley? Entre varias. Primero, que si hay algo, no tenemos cifras de cómo ha funcionado la ley. ¿Por qué hay que modificarla? ¿Cuál ha sido la incidencia buena y mala de la ley vigente? No lo sabemos. El segundo punto, lo que había es lo que en la ley anterior, una protección hacia las pymes. Las pymes tenían una preferencia respecto pymes de fabricación nacional respecto a vendedores de productos extranjeros de un 15% y las grandes empresas de un 8%. Sí. ¿Cuál es el arancel que plantea esta nueva ley? Para las pymes el 20%, para las grandes el 15%. Es decir, que hay un aumento de protección a las grandes empresas del 83%, mientras que a las pymes el aumento de la protección es alrededor del 30%, 33%. Segundo punto. Tercer punto, nosotros no creemos que haya que crear más burocracia en la administración pública para controlar los resultados. ¿Por qué? Porque tenemos un Ministerio de Economía, una Secretaría de Comercio Interior, una Secretaría de Comercio Exterior y cuantos organismos haya para crear un nuevo organismo. Otro punto. Se habla de la constitución de un fideicomiso para financiar a los proveedores del Estado y a los posibles oferentes. Quienes son proveedores del Estado tienen su economía bastante más acomodada, y lo dijeron los expositores que vinieron, que muchos productores, comerciantes, proveedores de servicios que el resto de la sociedad. ¿Por qué vamos a constituir un fideicomiso para financiar a sectores que tienen más fácil acceso al crédito? ¿Por qué hay que financiar a sectores, obviamente, a una tasa preferencial cuando el resto de la economía no arranca? Estas son las objeciones entre varias que tenemos respecto a este tema del compra argentino. Segundo punto, un punto que lo sacaron, era la incidencia en la del PAMI. Sí. Que ese punto se sacó, sabemos que trae rispideces, pero es uno de los puntos que se sacó. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Por supuesto que estamos de acuerdo, de hecho hay una ley que nuestro gobierno propuso para hacer esto, pero el problema es que cuando usted ve
¿Quiénes vinieron a exponer esta ley? Con el mayor respeto que tengo a todos los funcionarios, no vino ningún ministro a exponer. No trajeron una sola cifra que nos digan por qué hay que modificar la ley, ni cuánto más le va a costar al Estado esta preferencia de 20% que el Estado va a comprar más caro respecto a lo que venía comprando. Muy bien, el diputado Ricardo Burjaile, Unión Cívica Radical. Ricardo, gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias, Pato, gracias, Laura. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y este es el momento que a mí más me gusta, porque la verdad, ahora le voy a preguntar a Serra y a Di Mauro este proyecto de compra argentino, que lo estuvo siguiendo ella con mucha atención. Dice, la verdad, Pato, me gustó mucho. Este proyecto para el oficialismo sale con el apoyo de los bloques chicos, llega a 129. No me ponga esa cara, por favor, Serra. No, a ver, ¿qué pasa? No tengo respuesta todavía. Todavía ¿están trabajando? No. La verdad es que no tengo la respuesta todavía de los bloques chicos. Lo más probable es que el bloque Provincias Unidas sí acompañe. Ese es Di Giacomo. Di Giacomo, Sí. Habrá que ver la izquierda, que siempre tienen sus objeciones, aún con las iniciativas que el oficialismo dirige a un determinado sector, pero en este caso tratándose de grandes empresas que están incluidas. Yo no me animo a asegurar el voto de la izquierda, tampoco del interbloque federal. Hay que ver ahí, Claro. hay que ver. Yo todavía no lo tengo cerrado a esta cuestión del compra argentino, si efectivamente tienen los votos suficientes. Por ahora Claro. no los tendrían por todo este operativo, como dijo el propio presidente del bloque del oficialismo, Germán Sí. Martínez, operativo seducción. Claro. A ver si de alguna manera Sí. pueden quebrar la posición de rechazo de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Bueno, exacto, eso es lo que iba a preguntar, porque lo que yo no terminaría de entender, por eso le preguntaba a Laura, ¿tienen el número? No sabe. Digo, si no tengo el número y yo soy el oficialismo, bueno, no son diferencias abismales y tan ideológicas. Estamos discutiendo porcentajes y fideicomiso. Digo, me parece que sentarte y seguir es que hablando... sí es ideológico, ¿Cómo? Plato. Es una cuestión me de contaste, fondo. vos me Es contaste. una cuestión de fondo absolutamente. Pero vos no me es una contaste, hiciste cuestión una de... buena definición, me dijiste, el oficialismo plantea un desarrollo industrial de acá a 5 años y lo que dice la oposición es, en este momento más gasto y la cuestión de si genera o no más organismo. Sí, eso, si querés, lo pongo en la columna de lo ideológico. Pero cuando ves la ley, Laura, han estado separados por otros temas más gruesos. Hay una ley ya de compra argentino, ¿no? Sí, Como claro. decía Burjaile. Sí, de hecho. Digo, no sería tan complicado, me parece, pero Claro, bueno. una de las discusiones es de parte de Juntos por el Cambio, es justamente que se haga una nueva Sí. ley cuando lo que tendrían que haber hecho era, según Juntos por el Cambio, haber hecho modificaciones Claro. en algunos de los artículos. Después, en la semana, el martes pasado, el presidente del bloque enumeró la cantidad, dijo que había 17 artículos nuevos, que habían Sí. modificado 14, que hizo todo el detalle como para justificar que se hacía una nueva ley y que desde Juntos por el Cambio interpretan como que, ellos quieren, hay mucho de relato de Totalmente. Ahora, hacemos ahí una- voy. Si vos haces este proyecto, me parece que la intención es aprobarlo. Y me parece que tenés que ser consciente de que si lo querés aprobar, tenés que ceder mucho si no tenés número, ¿no? Está cediendo, Está cedió el cediendo PAMI. ahora, por ejemplo. Que me parece que en sí, por lo menos tiene la certeza del oficialismo ahora, a diferencia de otros tiempos, o la primera parte de este mandato, en todo caso, Sí, que tiene negocia más. La certeza de que, si no negocian, no hay claro. manera y no pueden ir a bajar al recinto a perder. No, que exactamente. Claro, es lo que es pasa. algo que le va a pasar también con alquileres. Van a tener que, antes de convocar a esa sesión, van a tener que tener la certeza de qué es lo que va a pasar en eso. Sí. No, indudablemente A ver. el tema del compra argentino no están, me parece, todavía no están los números. No, claro. Hay que ver qué va a hacer el interbloque federal el martes que viene cuando se firme el dictamen. Allí hay un representante de ese interbloque que justamente completa la conformación junto con el oficialismo y Juntos por el Cambio. Es una discusión que no es menor y lo que se discute no son detalles, porque tienen que ver, como te decía, con una cuestión de fondo, Sí. que tiene que ver a qué...
digamos, a qué prioridades le asignás recursos, Sí. ¿no? Que tiene que ver con nada más ni nada menos que con las políticas públicas que instrumenta un país. Entonces, el oficialismo está decidido a, no importa cuánto me cueste o cuánto le cuesta al contribuyente, yo quiero Desarrollo promover industrial. un determinado sector de la industria para que pueda competir en mejores condiciones frente a la industria extranjera, Sí. en las compras que realiza el Estado. Muy bien, es una política. Ahora, ¿qué dice Juntos por el Cambio? Yo no Sí. estoy de acuerdo en que el contribuyente pague un sobrecosto Coincido. de hasta el Sí, sí, sí. 20%. Ahora, más allá de esta cuestión de fondo, lo cierto es que hay otra cuestión que está subyacente en todo esto. ¿Cuál es? Que es, a ver, si vos querés promocionar a la industria, a la pequeña y mediana empresa, primer punto, ¿por qué no empezás por lo más obvio y básico que es rediscutir todo el sistema tributario? Que esa es, digamos, el problema de fondo que afecta a las empresas. No es si pueden acceder con mejores condiciones a las compras públicas. Es de qué manera vos debajás la carga tributaria para que no solamente las compras con el Estado, sino en todos los órdenes puedan competir con mejores condiciones. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay un punto Sí. ya también de fondo, Sí. que es una discusión que en algún momento Guzmán dijo que le iba a dar y nunca dio en Sí. lo que va Sí. de la gestión de Alberto Fernández. La cuestión tributaria, que Sí. es, yo diría que es clave en Sí, toda la es un política de tema, Alberto enseguida Fernández. viene la diputada Germana Figueroa hablando justamente del PAMI. El tema tributario es un tema bárbaro donde la verdad que la oposición ha hecho una bandera, lo decía recién Burjaile, pero me parece que es como a veces meterte en la jaula y tirar la llave afuera, como decía Alfonsín, que era el plan de convertibilidad, ¿no? Porque la oposición dice no vamos a votar ningún impuesto y está planteando la rebaja de impuestos. Y la verdad, sí, como dicen las encuestas, lo que es la oposición es gobierno en 1 año y medio nada más. Digo, es muy complicado eso de gestionar sin nuevos impuestos y pretender bajarlos, ¿eh? Yo la verdad que no sé cómo se hace. Yo creo que se mete. No sé cómo se Yo creo hace, que se mete en un corset que va a ser muy difícil de salir. Pero que funciona indudablemente- hoy mucho, ¿eh? Pero está bien, pero lo Sí. cierto, Pato, Sí. es que si vos no das una discusión de fondo de la cuestión tributaria de la Argentina, no vas a salir de la crisis. O sea, yo estoy convencida de que la cuestión tributaria hoy es uno de los problemas medulares que hoy tiene la cuestión económica en la Argentina, porque hace a la competitividad de las empresas, a que las empresas puedan invertir y generar trabajo en primer lugar y, por supuesto, generar mayor actividad, ergo mayor producción y, obviamente, mejorar la economía. Sí. O sea, para mí es lo mismo Sí. que la reforma laboral, que nadie quiere hablar de reforma laboral. Ayer dio vuelta un proyecto impulsado por Carrió, pero de la coalición cívica, hablando Claro, de eso. Sí. pero la cuestión es que nadie quiere decir que se trata de una reforma laboral Sí. porque inmediatamente se Sí, le sí, asocia sí, a sí. una flexibilización laboral. Pero son temas que Sí, son medulares, sí, sí. que hasta tanto la Argentina no los afronte y no dé una discusión sin hipocresía sobre este tema, Sí. y difícilmente salgamos de Sí. la crisis. Sí, a mí de todas maneras, a mí me hace ruido porque la verdad que Burjaile, cualquier hombre del campo, mujer, lo explica bien a los números, ¿no? Los explica bien. Te explican que la tecnología, que las... Ahora digo, estamos en guerra. El trigo pasó de 2.25 a 4.50, ¿no? Y la soja está en 600 y pico. Viste, que el campo te diga, no quiero ninguna retención, es un tema... Estas son costos y tienen valores absolutamente inesperados y desacostumbrados, ¿eh? Porque si vos decís, mirá, estoy duplicando mis ingresos, por lo tanto, acepto una retención, yo calmo otro aspecto. Pero si todo el sector privado te dice, lo único que yo quiero es baja de impuestos y no quiero más retenciones... El Estado, ¿cómo lo achicás de hoy para mañana? ¿Cómo empezás a reducirlo y cómo afrontás los enormes gastos del Estado que yo considero, puedo coincidir con que ha crecido demasiado?
pero ¿cómo haces vos sin el aporte privado y de los que hoy están ganando mucho? El tema es que cuando vos... Es complicado, ¿eh? Me parece que es complicado, pero bueno. No, yo estoy de acuerdo con vos en parte, como siempre en parte, porque yo creo que efectivamente el sector agropecuario sí está teniendo precios impresionantes, o sea, está ganando con los commodities en cuanto a los precios internacionales, pero lo cierto es que ellos cobran según el dólar oficial. Sí, claro. No están en los Es 206. cierto, ¿Estamos? sí, y tienen sí, insumos y en tienen dólares. retenciones. Sí, está sí, bien, sí, que es sí, cierto sí. que la están pasando, no la están pasando mal, pero tampoco es tirar manteca al techo. No es que a partir de ahora todos se van a Miami. Eso es lo que te quiero decir. No es una cosa... No, dije no. Y no, tampoco sí. me parece justo que sea siempre el campo el que esté tapándole el bache al problema del gasto público. ¿Me entendés? Si vos me decís, ok, hoy la estás pasando bien, bueno, perfecto, entonces vos haces una política redistributiva, pero al mismo tiempo que la política también haga lo suyo, pero en simultáneo, totalmente. No que te saco totalmente. para seguir bancando esto. Entonces, digo, me parece que por eso te estoy hablando de una cuestión absolutamente integral. Coincido totalmente. Que a veces siempre lo hemos dicho, acá no es el sueldo de un dirigente político, de un diputado, no es eso, es el conjunto como ha crecido en estos 40 años, efectivamente. Absolutamente, ¿no? La certidumbre, que es lo que reclamaba Burjaile de parte de este gobierno, que claramente no la da y no le cree nada de lo que pueda llegar a anunciar. Desde que llegó a su cargo, Julián Domínguez se la pasó dando señales positivas y hasta ahora ha cumplido, pero no le creen, hasta ahí nomás le creen. Sí, lo que pasa es que digo, la guerra cuando llegó Julián Domínguez no estaba. Y la disparada de los precios, digo, cuando llueve el campo razonablemente te pide ayuda. Te lo pide y es entendible. Hoy, bueno, esto de que hayan duplicado los precios, girasol, maíz, trigo, pero soja. mirá la paradoja, Pato. Hoy por hoy las reservas no aumentaron tanto. Entonces, ¿qué pasa con esa plata también? Si vos te fijas, ¿qué pasa con ese dinero? Supuestamente las reservas deberían estar no rebosantes, pero deberían aumentar muchísimo. Pero al contrario, no se está. Entonces, vos decís, aumentemos retenciones, dale, aumentemos. ¿Y dónde va esa plata? ¿En qué termina? ¿Dónde termina drenando? Hay un gran cuestionamiento del kirchnerismo a Guzmán por ese tema, porque se habilitan pagos, pero hay un agujero negro. Te voy a decir, sí. Vos asfixiás al campo y vos le estás quitando competitividad y al mismo tiempo la plata que vos sacás se va por un agujero negro. Es la gran factura del kirchnerismo Instituto Patria a Guzmán por eso. Vamos a la nota presentación. La diputada Mirabella, por favor. A ver, el diputado Mirabella. Diputado Mirabella, hombre de la provincia de Santa Fe, ex senador, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda, ¿qué dice? Buenas tardes, ¿Cómo diputado? Anda, Carlos? Muy Me bien. cambio el sexo, pero no hay problema. Y bueno, vio que... Depende de cómo se autoperciba. Exactamente, bueno. A ¿Cómo ver, andan ustedes? Bien. Estábamos acá hablando de lo que planteó el presidente Alberto Fernández, que si fuera por él enviaría un proyecto para subir retenciones. Usted es un hombre de la zona productora de soja, de maíz, de trigo. ¿Qué dice Mirabella, por favor? Lo que deberíamos incentivar que se produzca más y haya incentivos para producir más y aumentar la producción. Estamos en un momento donde el mundo nos está dando oportunidades importantes y más que cargar impositivamente a los sectores de la economía, deberíamos estar tratando de ir por la positiva, incentivar para que haya más producción, porque hay mucha demanda en el mundo y eso va a significar mayor nivel de recaudación. Me parece que no soporta el sector mayor presión tributaria. Lo que deberíamos es tratar de incentivar para que haya mayor crecimiento. Santa Fe lidera, como bien decía recién, la carne, la leche, el complejo de molienda de soja más importante del mundo lo tenemos ahí en los puertos de Rosario, que va de Timbúes hasta General Lagos. Peleamos el primer lugar con Nueva Orleans todos los años, exportan aproximadamente entre 75 y 80 millones de toneladas. En lo que es la industrialización de la soja en la Argentina, que se convirtió en el principal país del mundo en la producción de harina de soja, aceite de soja y biodiesel a partir del aceite de soja. Con lo cual lo que tenemos que incentivar es que haya más niveles, más hectáreas sembradas, mayor producción, mayor nivel de industrialización e incentivar esto porque hoy el mundo está pagando buenos precios
a lo que produce la Argentina y en particular la provincia de Santa Fe. Sí. Sí, la pregunta le hago, digo, quien está a favor de las retenciones te dice sí, pero no puede ser que se salven con estos precios nada más que los productores y 3 o 4 cerealeras. Vamos a tratar de que la cuestión se reparta un poco y no que tengan ganancias extraordinarias por un hecho inesperado como la guerra. Ese es el planteo, pero bueno, no sé qué dice el diputado. Yo le digo 2 o 3 cositas. La primera... Casi lo que dijo el presidente, lo que dije yo, ¿eh? Sí. Exactamente, es lo que dice Alberto Fernández, sí. Mire, lo que le digo son 2 o 3 cosas. La primera, que el sector agropecuario está pagando más del 30% de retenciones en la producción de sus productos agrícolas y se subieron, cosa que estábamos en desacuerdo, las retenciones al aceite de soja y a la harina de soja. Está pagando el 33%. Por otro lado, no solamente algunos productos primarios ligados a la producción agrícola argentina tienen precios extraordinarios. También el petróleo, también la minería, y pagan 5, 6, 7% de derechos de exportación. Con lo cual, me parece que si acá debe haber un esfuerzo del conjunto de los sectores argentinos porque se necesitan atender a otros sectores que son vulnerables, debería estar repartidas las cargas, en principio. Porque los que producen productos agrícolas o los que producen leche o los que producen e industrializan el grano de la soja en la Argentina no son beneficiarios los únicos de los precios internacionales. También otros sectores son beneficiarios. Diputado Mirabella, ¿cómo le va? Laura Zarra lo saluda para preguntarle, porque en un momento se discutió aquí en el Congreso, de hecho vinieron delegaciones del campo aquí a la Cámara de Diputados, también al Senado, para plantear que sea el Congreso que debata sobre la cuestión de las retenciones, porque tiene las facultades para hacerlo. La pregunta es... ¿usted cree que el Congreso debería dar esa discusión, es decir, definir las alícuotas de las retenciones, al menos las del campo, ¿no? Porque la nomenclatura, el nomenclador es muy amplio, al menos la del campo, no lo sé. ¿Debería dar esa discusión o, debería ser una atribución que el Congreso debiera darle al Poder Ejecutivo justamente por su complejidad? Y agregándole una segunda pregunta a esto, ¿usted cree que las retenciones deberían bajar? A ver, la primera cuestión. Yo creo que todos los debates y que se den en el ámbito por excelencia de la democracia argentina, que es el Congreso Nacional, bienvenido sea. Creo que casi 40 años de democracia ininterrumpida lo que hemos podido conquistar es que podamos resolver los problemas debatiéndolos y no a los tiros, con lo cual me parece saludable si la discusión se pueda realizar en el Congreso Nacional. En segundo lugar, yo presenté un proyecto para declarar la industria de la maquinaria agrícola como estratégica para la Argentina y en uno de los puntos establezco que por 10 años no paguen derechos de exportación, con lo cual lo establezco a través de un debate que quiero que se dé en el Congreso Nacional. En tercer lugar, me parece a mí que deberíamos rediscutir el conjunto de la situación tributaria de la Argentina para decir, las retenciones habría que bajarlas o habría que tocarlas. Vuelvo a lo de antes, el petróleo también tiene un significado precio internacional hoy y el conjunto de la economía ligada al sector petrolero está exportando cerca de 5.000 millones. Y también nosotros hoy somos importadores de gasoil y nosotros estamos tratando de que CAMES y la Secretaría de Energía establezca una sustitución de importaciones de gasoil por biodiesel para los motores eléctricos que producen electricidad, por lo menos en mi provincia, Santa Fe, porque tenemos capacidad ociosa. Y el año pasado terminamos importando $2.000 millones de gasoil para autos y para la industria eléctrica. Con lo cual, me parece que las cosas no son blanco, negro, o bajamos, tocamos, subimos, sacamos, ponemos. Me parece que son más complejas. Lo que yo digo, en todo caso, yo defiendo la economía de mi provincia. Hoy no soporta mayor nivel de presión tributaria. Lo que sí creo que sería saludable que haya más incentivos para que se produzca más. Esto me parece fundamental. La maquinaria agrícola es el claro ejemplo de lo que ha significado el avance de la producción agropecuaria en la Argentina, porque el año pasado fue récord. ¿Sí? Récord de los últimos 25, no récord de los últimos 10 años. Con lo cual, me parece a mí que deberíamos incentivar esto, mayor profundización del crecimiento y la producción argentina. Diputado José Di Mauro lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Usted hablaba en estos días de la existencia de 3 peronismos y hablaba de que ninguno tuvo al campo como sujeto político. Es un poco así, ¿no? Lo que está diciendo ahora, ¿no es así? Yo decía que en los últimos 20 años en la Argentina el peronismo se configuró a partir de 3 peronismos distintos. Un peronismo que venía de la Patagonia, que lo expresó Néstor Kirchner, que venía de una economía extractiva. Un peronismo de el Gran Buenos Aires, del tercer cordón o de la tercera sección electoral, conformado por Duhalde o el peronismo más industrialista o desarrollista, y un peronismo de la capital federal. Ninguno de los 3 tiene al campo como sujeto político. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba o en mi provincia de Santa Fe, yo no tengo que explicar nada del campo como sujeto político, porque mi viejo era un productor tambero que tenía 160 hectáreas y yo crecí viendo cómo se le sacaba leche a la vaca, con lo cual para mí los pequeños y medianos productores de mi provincia son parte central y protagonista de la política santafesina. No es el terrateniente del siglo XIX. Son pequeños y medianos productores, muchos de los cuales y muchos de nosotros somos descendientes de esos productores y descendientes de la inmigración europea que fue parte de todo este lugar de la Pampa Argentina, ¿no? Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, yo creo que hay una dificultad por entender lo que significa el interior de la Argentina. Hay una dificultad por entender lo que significan algunos sectores de la economía argentina que en mi provincia son protagonistas. Sí. Una consulta, para la verdad entender nosotros desde acá, usted plantea esto, claramente no está de acuerdo con una suba de retenciones, pero el presidente lo esbozó como una posibilidad, no lo acompañó Julián Domínguez, tampoco lo había acompañado Guzmán, el presidente habló de que el proyecto no iba a ser aprobado y hablaba en general de oficialistas y opositores, pero es raro entender la dinámica del oficialismo, ¿no? Porque a lo mejor si hablan el diputado Mirabella y Alberto Fernández, a lo mejor ni siquiera lo menciona eso. O lo convence a Fernández, a Mirabella, que hay que impulsar esto. Porque si no queda como un debate que no conduce a nada, me parecería, ¿o no? La verdad, no lo sé. Mi postura y nuestra postura en Santa Fe es clara y tiene que ver con esto y tiene que ver con defender nuestros sectores de la economía santafesina. La verdad que creo que por ahí deberíamos tener una mirada un poco más federal de lo que pasa en el interior del país, porque las asimetrías son muy grandes y también, por más que no se suban las retenciones, la pagamos desde el interior de la Argentina. El boleto de colectivo en AMBA vale 18 pesos, ¿y en Santa Fe vale 59, y en Santa Fe Ciudad vale 59. Sí. Con lo cual, esas asimetrías, como le podría dar el ejemplo de el precio del litro de gasoil o el consumo de electricidad o el consumo de gas, las asimetrías son muy grandes. Y todas esas asimetrías se paga desde el interior de la Argentina. Con lo cual, construir un país federal se hace de otra manera. Diputado, hay un proyecto suyo sobre alcohol cero. ¿Santa Fe cómo está con alcohol cero? Yo conozco la ciudad, me parece que en Santa Fe ciudad hace rato que hay alcohol cero, ¿no? No sé cómo eran los alcances del proyecto suyo. Sí, bueno, muy similares. En la ciudad de Santa Fe hay una ordenanza que establece la alcoholemia del alcohol cero, digamos, todo lo que queremos que nadie tome alcohol si maneja, este es el objetivo. Yo presenté un proyecto para homogeneizar la legalización actual, porque tiene 0,5 gramos por litro de sangre los conductores de automóviles, 0,2 los motociclistas y 0 los que manejan cargas o pasajeros, lo que se denomina conductores profesionales. Y lo que queremos es homogeneizar la legislación y obviamente que nadie tome alcohol cuando maneja. En línea a lo que son los países más avanzados en seguridad vial del mundo, como puede ser los países nórdicos, Suecia en particular. Hay una cuestión que tiene que ver que cada municipio, cada provincia fue adaptándolo a su forma, lo que establece la legislación argentina. Entonces hoy tenemos ciudades como por ejemplo Santa Fe o Rosario, que tienen una ordenanza que establece el alcohol cero y otras de otras ciudades no lo establecen, con lo cual esta disparidad también se hace difícil controlar.
En Santa Fe hay aproximadamente 45.000 a 50.000 controles mensuales, de los cuales la mayor cantidad de accidentes de tránsito tienen que ver con el consumo de alcohol del que maneja. Entonces, por eso está este tipo de normativa. Estamos. Bueno, muy bien. Diputado Mirabella, muchísimas gracias. Hemos hablado de dos temas centrales, retenciones, alcohol cero. Diputado, muchas gracias. Buen día y buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias a ustedes. Un buen fin de semana. Bueno, muy bien. Y Laura Serra, para después de la hora 17, ¿de qué habla Laura Serra? Justamente vamos a hablar de alcohol cero, de este proyecto de Mirabella que presentó y que ahora se va a auspiciar en la Cámara de Diputados, en el edificio principal. Y seguiremos hablando de los temas de la agenda, ¿no? Quería ver el tema alcohol cero. Di Mauro, antes de ir a la pausa, la verdad, este momento de tanto libre pensador en el frente de todos, a mí me llama la atención, ¿no? Porque lo de Bursail era como muy esperado. También es esperado lo de Mirabella, si vos conocés la historia de Mirabella. Pero que no haya algún tipo de trabajo previo, de coherencia, ¿no? Es llamativo, me parece. Es un poco de ahí que lo mande al psicólogo, como hizo Bursail, claramente. Pero bueno, los librepensadores hasta ahora eran los sectores de la cámpora, los sectores más afines a Máximo Kirchner, pero ahora desde el otro sector están contragolpeando y exponiendo, bueno, si hablan todos, hablamos nosotros también. Bueno, ahí estamos. Esto es el análisis. Estamos en una jornada de viernes con mucha información. Quedan cuestiones pendientes. La pausa y ya seguimos, por favor. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo.
el Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, un tema que la verdad siempre se viene discutiendo. Había en su momento alguna oposición militante de las provincias productoras de vino, básicamente San Juan y Mendoza, pero es un tema a partir básicamente de un par de tragedias en la ciudad de Buenos Aires, que otra vez el tema alcohol cero es un tema de agenda. Laura Serra, por favor. Efectivamente, Pato, porque vos sabés bien, lo sabemos todos, lamentablemente, que los accidentes viales hoy constituyen uno de los principales factores de muerte en la Argentina, y muchos de esos accidentes viales son provocados por el alcohol. Y justamente se ha presentado en los últimos días, recién hablábamos con su autor, con el diputado Roberto Mirabella del Frente de Todos, esta iniciativa que impulsa el alcohol cero para todos los conductores del país. Sabido es que en algunas provincias, en algunos municipios, se está instrumentando esta medida, pero justamente lo que se pretende con esta ley es, como bien dijo Mirabella hace un ratito aquí en DTV, es homogeneizar la legislación en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que propone Mirabella? Es modificar la ley de tránsito para prohibir la conducción de cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre, que en los hechos implica alcohol cero.
Vamos a la siguiente placa, por favor. La ley actual, la ley de tránsito actual, justamente establece que hoy se permite conducir a un automóvil con un límite de alcohol que no exceda los 500 miligramos por litro de sangre. Mientras que para conductores de motos el límite es de 200 miligramos por litro de sangre, y para el caso de transporte de pasajeros, caso de carga o de pasajeros normal, queda prohibido conducir con alcohol en sangre, ¿no? Cualquiera sea la gradación de alcohol. Entonces, lo que se pretende es que todos los conductores, cualquiera sea el tipo de vehículo, no puedan conducir con alcohol en sangre. Sí. En la Argentina, justamente, hay una disparidad en las mediciones de distintos distritos. Hay algunos que permiten 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, y lo que decíamos hace un ratito es que con esta legislación que tendría alcance federal, la idea es homogeneizar y establecer esta cantidad de miligramos en sangre en cero. Seguimos. Lo que hablábamos, Pato, lamentablemente, según el estudio de la Dirección de Seguridad Vial de 2019, el 28% de los pacientes conductores siniestrados han declarado el consumo de alguna sustancia psicoactiva previo a la ocurrencia del accidente, siendo el alcohol el más consumido. El 25,1%, es decir, la cuarta parte, ¿no?, de los conductores que han tenido accidentes viales declararon haber consumido alcohol en las horas previas al siniestro vial. O sea, la cuarta parte de los accidentes viales son, en buena parte inducidos por el alcohol. Según la Dirección justamente Nacional de Observatorio Vial, durante el año 2019, casi 100.000 accidentes viales ocurrieron en el país. Ahora, Laura, esto me parece que, seguro que con la ley sola no va a alcanzar. Digo, si mañana se vota la ley de alcohol cero, esto requiere de un enorme trabajo de los encargados de control de tránsito de cada una de las ciudades. Porque, si acá no es alcohol cero, pero te habilitaban una pequeña cantidad para consumo en la ciudad de Buenos Aires, ahora ustedes me van a acompañar, pero ahora 7, 8 años, había un tiempo donde había mucho control de alcoholemia, mucho. Ese control de alcoholemia después se fue disipando, fue desapareciendo. La ley no te lo va a resolver. Vos necesitas centenares de inspectores de tránsito controlando, no sé si Laura conoce algo de Córdoba, pero yo conozco Santa Fe. En Santa Fe, efectivamente, el alcohol cero, pero vos tenés en centenares de esquinas y de avenidas, permanentemente tenés a inspectores de tránsito, las multas son muy duras y entonces, alguna vez te detendrán, te quitarán el auto, el registro, y así de a poco empieza a funcionar eso de el conductor responsable. Pero la ley no te va a cambiar la cuestión. Vos necesitas mucho control. Acá no se puede manejar alcoholizado, y sin embargo tenés la tragedia de Libertador de un señor de 57 años. Esto me parece que tiene que tener como correlato un ejército de inspectores haciendo que la ley se aplique, me parece. Son esos disparadores que hay cotidianamente, que como el caso del domingo pasado, fue que es lo que generó toda esta reacción. Ahora, yo recuerdo que esto se había tratado en esta misma gestión con un proyecto de Facundo Moyano. Sí, me acuerdo, exactamente. Exactamente. Que ahí tiene la resistencia de sanjuaninos y mendocinos. Claro. Que te dicen una cuestión que también es verdad. Te dicen, mira, hay miles de adultos responsables que salen, 2 parejas a cenar, toman una botella de vino y quieren volver a su casa con esa pequeña graduación. Que es un debate, efectivamente. Que no pasó nada. No pasó nada. Estuvo en comisión, estuvo el secretario de Tránsito también, hablaron, expusieron, pero
se hablaba de la posibilidad de llevarlo prontamente a las comisiones, al debate. Porque esto para los intendentes tiene que tener mucha voluntad política, porque no es demasiado grato, porque a la gente no le gusta este control. Entonces, viste, a veces los controles duran un tiempo, hay mucha queja, gente grande que dice, no estoy alcoholizado, tomé un poco de vino. Entonces, los controles se mantienen un tiempito, después desaparecen y volvemos. Pero no sé cómo se instrumentará. Sí, yo no sé si alcohol cero no sería demasiado drástico, ¿no? Eso Habrá es lo que ver plantean. si no debería haber. Yo no soy conocedora del tema en absoluto, con lo cual confieso que soy neófita en esta cuestión. Pero quizás una salís y tomás un poco de vino. No, por supuesto que claro, sí. No, claro. eso sí. Sí. Digo, Coincido a lo con que voy es vos, que no sí. entiendo, no sé bien cuál sería el umbral que, digamos, sin estar alcohólico, te permitiría manejar con todos los sentidos. Dicen que lo perdés un poco, pero bueno, que perdés siempre, que cualquier consumo hace que tus reacciones sean un poco más lentas. Pero bueno, era parte de la puja. Pero yo digo, si no hay mucho personal de tránsito controlando, y ahí es donde viene el tema de los intendentes, tal vez del propio jefe de gobierno, que cuando vos querés volver o querés salir y tenés controles de alcoholemia, la gente se te incomoda un poco. No es lo que más te paga. No, Sí. a mí me han detenido también varias veces, o sea, y la verdad es que es engorroso y es hasta... Es como no violento, no es la palabra, pero sí te incómodo. Es muy incómodo. Lo cierto es que coincido con vos en que si se sancionase una ley de estas características, la única forma que podría ser efectiva es mediante un exhaustivo control y sobre todo con multas muy fuertes o la quita de la licencia. Es la única forma, digamos, los seres humanos, y creo que los argentinos más, actuamos digamos, cumplimos las leyes a base de sanciones. Sí, bueno, exacto. Eso es lo que te pasa con las autopistas y las velocidades máximas, que hay un montón de novedades en Cava, ¿no? Claro. Pero ahora digo, bueno, en la Ilia nos han ordenado a base de multas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y ahora el respeto global es como muy, muy importante. No, por eso, las multas ordenan y hacen cumplir las normas. Ahora, yo no sé si el alcohol cero no sería una medida demasiado drástico. Y además te sumo otra arista a la complejidad del debate. Digo, alcohol cero. ¿Y qué pasa si una persona no tomó, pero sí fumó marihuana, por ejemplo? Por supuesto, bueno. O tomó algún tipo de... porque está medicado. Pero perdóname, me acuerdo... Hace un tiempo algún proyecto en la legislatura hablaba de la detección de psicotrópicos, que también, obviamente. Entonces era ya más complejo porque algunos alegaban que era meterte mucho en la intimidad. Pero yo coincido con vos. ¿Por qué va a estar prohibido media botella de vino y otro tipo de consumos no van a ser detectados? Por supuesto. Claro. Algunos alegaban que la segunda cuestión era un derecho personalísimo, pero yo coincido con vos que los riesgos pueden ser iguales o mayores, claro. No, indudablemente. O tomar cualquier tipo de droga, o incluso, no te digo droga, alguna medicación que, digamos, por su característica... te neutralice alguno de los alguna de las reacciones típicas que pueda tener un colega contaba que dice, una vez me pasó a mí, dice que yo había fumado un porro y tuve que llevar una tía a la casa. No lo hago más, dice, porque la verdad que no manejaba seguro, efectivamente. No, claro, no, para Ahora, nada. Para Entonces... detectar eso tiene que haber mucho control. Entonces, los que consumen menos, como decís vos, y se incomodan, ¿viste? Che, déjame que soy un bebedor social y estoy con mi pareja o estoy llevando a mis hijos, no me andes cortando mi circulación en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Te digo, Mirabella es santafesino. En la ciudad de Santa Fe lo que pasa que había mucho descontrol, mucha cerveza y el tema les ha funcionado. Les ha funcionado. Pero bueno, es una ciudad más chica que Cava, son 500.000 habitantes, ¿no? Habrá que ver. Y por otro lado, tiene que haber una enorme responsabilidad en cada uno de nosotros, que ese es otro camino muy arduo, ¿no? Absolutamente, no, claro. Y creo que también, sobre todo, alentar a la responsabilidad de los chicos, que es donde quizás se está apuntando mucho este tipo de iniciativas. También es cierto que los accidentes los cometen personas de todas las edades.
pero también es cierto que los chicos que están saliendo, que vuelven a altas horas, que bueno, vienen de previas, del boliche y demás, tienen un nivel de alcohólico bastante alto. Lo que se está de alguna manera promoviendo, me parece que en buena hora, es que, bueno, se van turnando los chicos, el que maneja no toma. El conductor en la próxima, claro. Pero coincido, porque digo, uno se acuerda del accidente, de la tragedia ahora acá de Libertador, pero hace un mes y pico estuvo la tragedia de los bosques de Palermo. Mataron a una señora que estaba andando en bicicleta y se la llevaron puesta porque salían de un boliche, ¿te acordás? En Palermo, domingo a las 9 de la mañana, efectivamente. Claro, no. Y hay veces que el hecho de, digamos, inculcar esta responsabilidad, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, que de alguna manera ellos la van a ir también manteniendo a estas conductas a lo largo de su vida adulta, si uno se lo inculca desde chicos, ¿no? Y eso me parece que sería lo auspicioso de este proyecto de ley. Muy bien, vamos con Lourdes, que está donde. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va a todo el equipo allí en piso? Por supuesto, a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, es un tema muy importante el que estaban recién hablando en la mesa, también trayendo a consideración esto que va a suceder ahora. Estamos aquí en el Salón de Conferencias Delia Parodi, dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la Nación, donde precisamente la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se va a reunir con algunos familiares de víctimas de siniestros viales, a partir de esta temática que estábamos abordando, ¿no? Estos accidentes que han venido sucediendo en este último tiempo, pero además para empezar a tratar y realizar un abordaje más integral sobre la seguridad vial en nuestro país, sobre diferentes leyes o proyectos de leyes que se pueden trabajar a futuro, considerando que es un tema que afecta en lo social, a la salud y obviamente a la vida de las personas, ¿no? Entonces, hoy sí se va a estar hablando con la presencia también del ministro de Transporte de la República Argentina, estamos hablando de Alexis Guerrera, y además del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, junto con el Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, aquí en este lugar, en un ratito nada más. Perfecto, Lourdes, cuando empiecen a llegar los convocados, nos ponemos en contacto y hablamos, ¿de acuerdo? Perfecto, acá estaremos. Ahí estamos entonces desde el Salón Delia Parodi, Lourdes, con esto que tiene que ver efectivamente con históricos reclamos, ¿no? Que vienen, bueno, desde, no sé, uno tiene memoria, esto está pasando. Así que nada, vamos a guardar qué es lo que está aconteciendo. En aquella oportunidad que se trató en comisión, por lo menos en esa sesión informativa que hubo, estuvieron las Madres del Dolor. Entre otros invitados, sí, expusieron así. Bueno, lamentablemente después no se avanzó con ese tema. Estaba, me acuerdo el caso de Kevin Sedano, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, un chico atropellado en Libertador y Corrientes, ahí en Olivos, hace ya 25, 30 años, efectivamente. Habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Les recuerdo que hablamos temprano, la verdad, con dos muy buenas notas, eran las notas de la jornada. Por un lado, Ricardo Burjaile, titular de Agricultura, no a las retenciones, que era lo previsible, pero después también con el santafesino Mirabella, hombre del oficialismo, que planteó que no está para nada de acuerdo con el proyecto. ¿Y ahora dónde vamos? Dale, con la diputada Germana Figueroa. Efectivamente, a ver, la diputada Germana Figueroa, que decía lo siguiente. Esa comisión tiene que ver con el cumplimiento, y yo tengo un preconcepto de que nuestro sistema tributario, que en realidad es un régimen más que un sistema, en muchas cosas no funciona bien, sobre todo porque para mí tiene un efecto sobre todas las empresas, sobre los particulares, de que todos quieran ser cada vez más chiquitos. O sea, el monotributista no quiere pasar al régimen general, el que es pyme no quiere ser empresa mediana, y me parece que eso se transforma en enanismo fiscal y termina conspirando contra la recaudación. O sea, a veces no es por aumentar alícuotas o agregar nuevos impuestos que uno recauda más. Puede pasar que haya un mal diseño del sistema tributario. Me parece que tener esa información de AFIP, que aparte en el acuerdo con el fondo planteó que iban a aumentar la recaudación, que iban a los controles y todo, empezar a ver qué opinión y qué ven ellos, si coincide con la opinión que tengo como contadora. Bueno, yo he participado de
de institutos de tributario, digamos, tengo colegas y muchas veces nos planteamos este análisis. Por eso me parece muy bueno que exista esta comisión y que veamos la forma de recaudar mejor sin tener que estar ahogando, digamos, a los particulares, a los privados. Aumentar la base, quiero decir. Aumentar la base, uno podría traducir como que, había otra frase histórica en el tema impuestos que era que siempre se casaba dentro del mismo zoológico, que siempre pagaban los mismos y los que estaban por afuera, bueno, obviamente nunca eran pasibles del pago de impuestos. Ahora tal vez va en el mismo sentido lo que decía la diputada. Vamos con el señor José Di Mauro ahora. A ver, Di Mauro, ¿qué tiene? Diga, por favor. El tema de bullying es un tema que recurrentemente viene al debate, sí. Vuelve al debate. Hay el tema, pero ¿cómo si ya se aprobó? Sí, se aprobó en su momento. Existe una ley, la 26.892, que es la de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Pero justamente, bueno, para mejorar ese tema, por ejemplo, la diputada Gabriela Lema acaba de presentar, ayer justamente lo difundió, la creación de un programa nacional de prevención de bullying, que es creando un programa para atender esta situación que se da, bueno, obviamente en los colegios. La denominación es Bullying Always. Sí. Es un psicólogo sueco, es profesor investigador, fue ampliamente reconocido como pionero mundial en la investigación del acoso escolar. Por eso lleva esa denominación y bueno, se considera acoso escolar a toda agresión y hostigamiento reiterado realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva atenten contra otro estudiante valiéndose para ello de una situación de superioridad autopercibida o indefensión del estudiante afectado. Esa es la regla básica. Bueno, los principios orientadores del proyecto son, tiene varios, son 10. En realidad vamos a mencionar algunos. Es respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas. Eso es lo que promueve el programa nacional que impulsa la diputada Lena. Reconocimiento de los valores, creencias e identidades culturales de todos. Respeto y aceptación de las diferencias. Rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa. Hay algunos más. Resolución no violenta de conflictos, la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia y respeto por las normas y sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas. Esos son algunos de los elementos que promueve la diputada, que dice, por ejemplo, es necesario que toda la comunidad educativa esté capacitada para afrontar este tipo de violencia en base a valores, respeto a las diferencias y resolución no violenta de los conflictos, entre otros ejes como un enfoque integral. Tenemos en cuenta que el programa tiene como objetivo capacitar al personal educativo para la prevención del bullying, pero también involucrar a los niños y las niñas en los diálogos sobre el tema. Propone además aumentar la supervisión adulta en lugares donde ocurre bullying y obtener el apoyo de los familiares para la prevención del acoso escolar. Tenemos que tener en cuenta que el 2 de mayo pasado fue establecido como el Día Mundial de Acoso Escolar y por ese motivo diputados del PRO, encabezados por Cristian Ritondo, presentaron en ese momento un proyecto de acceso a la información para que el gobierno informara sobre las medidas que está implementando para concientizar y prevenir el bullying y ciberbullying. La ley vigente, la que mencionábamos antes, es la 26.892. Bueno, se aprobó esta ley que es de convivencia y abordaje de la conflictividad social en instituciones educativas. Se aprobó en 2013, o sea que lleva bastante tiempo. Tardó mucho en reglamentarse, recuerdo. Finalmente, bueno, una de los diputados, vamos a la siguiente. Sí. Una de las diputadas que se acopló a ese pedido de informes, que es la diputada Mercedes Yuri, del PRO, dijo que la Argentina está entre los primeros 15 países del mundo con mayor índice de acoso escolar. Un número
una ubicación que, bueno, impresiona, y dice que la diputada Yuri señala que el acoso escolar es un problema de la niñez y la adolescencia, pero debe ser resuelto por los adultos, justamente. Y a su vez, otra de las diputadas que impulsaba este pedido de informes, la diputada Victoria Morales Gorlé, dijo que cuando aparece con claridad el bullying, llegamos tarde y probablemente ya hay daños irreparables. Bueno, también tenemos en cuenta que según la UNESCO también se estima, no sé si es una placa anterior, bueno, la UNESCO estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Dice también que la violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental a la educación, eso dice la UNESCO, y las tasas de acoso son más altas entre los niños y niñas con alguna discapacidad. Ese es otro detalle que informa la UNESCO. También el Observatorio de Familias y Juventudes organizó justamente para principios de este mes y con motivo justamente del Día de Prevención del Bullying, organizó en Pasos Perdidos una jornada de ciberbullying a la ciberconvivencia, desafíos actuales. Algunos de los que expusieron en ese momento fue, por ejemplo, Gisela Ruña, de la ONG Hablemos del Bullying, y dijo que el fenómeno del ciberbullying empieza mayormente en la presencialidad y luego se va a las redes y a las plataformas a través de la educación online. También habló Marina Sisman, que es directora de la Asociación Civil Libres del Bullying, y sostuvo que es la humillación constante, reiterada y sostenida hacia un par, mientras que Marina Bollman, dijo, que es creadora de la Fundación Vínculos Sin Bullying, dijo es necesario crear políticas educativas en las escuelas para los padres con el objetivo de enseñar a usar la palabra respeto. Bueno, vamos a hablarlo. A mí, con todo respeto, José Di Mauro, me parece un proyecto muy interesante, hay muchos temas para tomar, pero me parece también tan sueco, tan finlandés, Di Mauro. Digo, porque la realidad nuestra es muy distinta. Cuando se indica ahí que el tema de que el ciberbullying llega porque primero no se trabajó en la casa, la realidad para millones de argentinos es muy compleja. La primera violencia para los chicos y para los padres es la pobreza. No se puede comer, viven en condiciones que están muy lejos de ser las más adecuadas, están sin trabajo, la plata no te llega, digo, cómo todo ese clima que uno como adulto percibe permanentemente en las calles de Buenos Aires, cómo no se va a trasladar a la casa. Digo, estamos hablando cómo las docentes que tienen que preocuparse acá de ver si el papá de los chicos está o no en prisión, si está con la tobillera, si prepararon la comida, si las estufas funcionan, si las ollas están, si hay chocolate para todos o si los sándwiches no alcanzan. Encima tienen que ocuparse del tema del ciberbullying. Digo, me parece que la verdad, la realidad sueca en algunos colegios de la capital puede ser parecida, pero el resto me parece que es una realidad tan distinta, pero bueno, la verdad. Del acoso escolar eso es un drama bastante... Pero es que lo que pasa, digo, la escuela es un reflejo de la casa y de la sociedad. Sí, y acá vivimos en una sociedad muy violenta por un montón de cuestiones. ¿Cómo hacemos para que la escuela sea otra cosa, no? La verdad es muy raro, es muy raro. Y con todos los problemas que uno tiene cotidianamente, digo, fíjate lo que pasa en el mundo del fútbol. Esto no pasa en un montón de países, ¿no? Acá no puede haber partidos, van a jugar el domingo con hinchada local y visitante, pero porque no se puede, porque se matan, ¿me entendés? Digo, abstraer la escuela me parece como complejo, pero bueno, qué sé yo. Es una realidad sueca, pero bueno, no, es un problema que sí, que existe, sí, que es y agravado, y que no es nuevo en realidad. Claro. No es nuevo, lo que pasa también es que hay que capacitar a tendría que estar capacitados también los docentes para advertirlo, a avisarlo, y bueno, es una cosa que se tiene que solucionar en general, se tiene que solucionar a partir de la casa, pero el colegio es el lugar donde los tienen que detectar y advertir.
Pero bueno, pero también tiene que ver con lo que es la carrera docente, con lo que son la formación, el salario, digo, que es todo. Cuando uno cuando se copia algunas cuestiones de la educación finesa o de Finlandia, digo, en Finlandia es una aspiración, es aspiracional para los chicos que terminan el secundario ser docente, y ser docente de jardín de infantes. Porque la verdad estás creando en el mejor ámbito para el chico y arrancás con $2.000 y $3.000 de salario y tenés una preparación enorme. Sí. No es demasiado parecido a lo que pasa acá, digo, y la forma de preparar a los docentes es parte de ese problema, me parece. Qué sé yo, pero bueno, no sé. Ahí estamos. Pero la verdad, es un tema que, por supuesto, que es muy preocupante, y la cuestión es que es creciente el tema del bullying, ¿no? Por eso es que hubo una ley de 2013 que se reglamentó mucho después, insisto, creo que recién en 2015 se reglamentó, y que siguen periódicamente presentándose pedidos de informe como el que hacíamos referencia, o este tipo de proyectos para agregarle cosas como para solucionar un tema que todavía no le encontraron la vuelta. Yo estoy como muy marcado porque tengo una directora de escuela, acá en Cava, que bueno, ahora debe estar por jubilarse, pero la verdad que ella te cuenta sus experiencias, y sus experiencias, trabaja en un barrio de Cava, y ella te dice, mirá, nuestra vida cotidiana es atender a mujeres que fueron golpeadas por su pareja, el padre que viene un tiempo y después no viene porque está detenido, asistirlos con necesidades urgentes, tenés desalojos. Ella era una gran docente, una gran jardinera de vocación, pero la verdad que la atención en la línea de batalla es como muy, muy complicada. Era una escuela en Cava, en Cava era. Claro. Y ella tenía buenos salarios, buenas instalaciones, tenía la escuela, pero su realidad era una realidad donde el tema del bullying, la verdad que hemos hablado 20 veces, y era como una cuestión que ella no la tenía en la agenda, naturalmente por otras cosas, ¿no? Claro. Por otras cosas, digo, el objetivo es que se escolaricen, que aprendan. Claro. Así que bueno. Vamos a hablar de este tema. Enseguida, presentación, la provincia de Entre Ríos y la diputada Lena, por favor. Ahí estamos, diputada Gabriela Lena, Programa Nacional de Prevención del Bullying. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Yo bien, pero la verdad, interpretándola por ahora, porque la veo como muteada, diputada. La veo, pero no la escucho. Ahí está. Yo creía que me estaba haciendo bullying ya, pero bueno. No, por favor. No. Bueno. Bueno, a ver, diputada, yo decía que la verdad, me parece que hay una realidad también muy compleja socioeconómicamente, y esa realidad complejiza el tema del bullying, pero bueno, la escuchamos atentamente. Bueno, no, nosotros creemos que es una problemática compleja, que ha aumentado muchísimo en estos último tiempo, sobre todo después de la pandemia, en las escuelas primarias y secundarias de todo, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y las redes sociales han colaborado también para que esto pase. Lo que estamos intentando es crear un programa, no solamente para la concientización, sino también para que se puedan resolver todos estos conflictos de manera pacífica y con mucho diálogo. Cuando si leyeron la ley, entre las funciones que va a tener este programa es no solamente un enfoque escolar, sino también poder llegar a las familias y capacitación del personal de las escuelas. Obviamente que nada de esto se puede lograr si no se ataca una sola de las patas. Tenemos que atacar a la sociedad en general. Es una sociedad que hoy está muy violenta,
no solamente en las escuelas, sino en general. Vemos una sociedad violenta. Sí. Creo que lo que vos manifestabas, la situación económica a veces hace que la violencia se recrudezca un poco más en todas las áreas, no solamente en el bullying, sino también en la violencia familiar y en la violencia de género. Pero bueno, en realidad empezamos por esto. Está. Sí, porque lo otro no se puede solucionar. Digo, ¿cómo hace para terminar con una ley con la pobreza? Ojalá se pudiera terminar con la pobreza con una ley, ¿no? Tal cual. Sería más fácil, ¿no? Pero bueno, sí. No, obviamente que no. Es mucho más complejo y además de las leyes necesitan otro tipo de actividades. Sí. Diputada José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? Hola, José. Este programa, teniendo en cuenta que la ley se aprobó, hay una ley, es la 20, no me acuerdo ahora el número, 28.000 y pico, que se aprobó en 2013 y se reglamentó bastante después. Pero bueno, ¿esto viene a cubrir baches de esa ley? O sea, ¿no era completa la norma? ¿Por eso hace falta otras leyes complementarias? Nosotros creemos que esa ley evidentemente no fue completa y que necesitábamos crear sobre todo incentivar lo que es la capacitación en cuanto a lo que fue la aplicación de esa ley. De hecho, cuando vemos las estadísticas vemos que esto no ha sido, o no se le aplicó bien o no ha alcanzado, ¿no? Sí. Y esto digo, porque a ver, esto... ¿Cuánto puede cambiar la ley? Porque lo que uno ha visto, que ha sido chico y porque además ha sido padre, la verdad que el tema del bullying es como muy instalado, ¿no? Se lo señala al que tiene exceso de peso, al que tiene poco peso, se lo señala al que tiene las zapatillas más caras y al que tiene las zapatillas menos caras. Es como una cuestión, digo, había series de televisión donde estaban las divinas y estaban las que no eran divinas. Digo, esto es como parte de lo cual uno convive desde que empieza a caminar, me parece, ¿no? Digo, no sé si es un tema legal, sociológico, psicológico. Efectivamente, creo que una gran tarea docente puede ser que esto merme, pero me parece que el instinto de señalar al diferente es como complicado de evitar, ¿no? Es complicado de evitar, pero justamente lo que intentamos con es crear un programa que trate de cambiar conductas. No se cambian las conductas no se cambian con una ley, se cambian con educación, se cambian con mucho tiempo. Obviamente que va a llevar su tiempo, pero hay que empezar o intentar construir una sociedad más justa. Y en esto creo que significa un poco lo que tiene que ver con la lucha contra el bullying. Acá en el bullying se señala a todo el que es diferente. Sí, claro. O al que no, cualquiera, no importa quién, al que sea diferente. Y hablamos mucho de bullying, pero a veces tenemos que hacer una retrospección a ver si no lo hacemos nosotros mismos en nuestra vida diaria a veces. Sí, es muy complicado. Y aparte es algo tan instalado. Sí, y son múltiples las causas. Son para señalar diferente. Yo una vez, me acuerdo que soy padre de 3, una vez veía al varón jugando, entonces no entendía cómo era la formación de los equipos. Y le digo, ¿qué hicieron hoy? Me dice, no, jugamos los hijos de padre separado contra los hijos de padre no separado. Así que digo, habían encontrado como un elemento también diferenciador raro, ¿no? Pero bueno, te aparecen siempre esas cuestiones. Sí. Es cierto. Sí. A veces hasta las menos pensadas. Claro. Sí. Y dígame, lo que pregunto es, ¿esto es un dato que abarca todo el país o uno puede decir que hay ámbitos, AMBA, que parece más violenta, por ejemplo, hay más casos de bullying, en una ciudad de 20.000 habitantes, una ciudad chica como vive usted, ¿es menos común o no? ¿O esto no discrimina en ese sentido? No discrimina la cantidad de habitantes. Lamentablemente, no discrimina ni la cantidad de habitantes ni el lugar donde estamos viviendo. Y cuando van a hablar... Sí. Yo este último tiempo con este tema de acercar algún material que me han dado en la Cámara de constituciones y de algunos libros que tienen que ver con el trabajo legislativo,
he estado recorriendo más que nada escuelas rurales, porque a veces es a las que menos llega la gente, Sí. ¿no? A la que, Y también pasa. entonces, claro, cuando hablábamos Sí. de esto, y era un pedido recurrente de los docentes, hagamos algo que ¿Sí? que podamos nosotros capacitarnos y que se pueda capacitar con este tema. Y pasaban las escuelas rurales donde a veces son 30 alumnos en la escuela entera. Claro. No, y además, bueno, está lo que hablábamos recién, digo, me parece que una directora, y en las escuelas rurales hay poco personal docente, tiene un montón de tareas, la cuestión curricular, académica, la comida, que los chicos pasen de grado. Si encima tienen que evitar el bullying, digo, la verdad que no es el camino más sencillo para ellas o para ellos, ¿no? Por supuesto. La verdad que la tarea que hacen los docentes de escuelas rurales son admirables, porque hacen todo. Hacen de maestros, de padres, de jardineros, de ordenanzas, de cocineros, de enfermeros, absolutamente de todo. A principio de mes... Y tienen chicos de 6 años hasta 12. Sí. Todos juntos. A principio de mes, diputados de Juntos por el Cambio habían presentado un pedido de acceso a la información para saber si el gobierno detallara las acciones que implementa para concientizar y prevenir el bullying. ¿Sabes si tuvo respuesta? No, la verdad que no sabía que estaba presentado esto. Sí, diputada, y lo que digo es más complejo, que lo hablábamos también acá. Esta es una sociedad donde en los medios de comunicación, por ejemplo, o en las canchas, pero en los medios de comunicación uno ve mucha violencia de distintos actores, incluidos representantes de la dirigencia política. Me parece que los chicos en las escuelas ven no solo lo que puede pasar dentro de su familia, puertas adentro, sino lo que pasa en la televisión abierta o en la televisión por cable, donde sea, me parece, ¿no? Los chicos son un producto de la sociedad, igual que todos. Y si la sociedad es violenta y las imágenes que vemos es de políticos gritando, gritándonos entre nosotros. Equipos de fútbol donde se pelean por una falta, o cualquier persona que vemos en todos los lugares. Sí. Es todo violencia, todo se copia. Sí. Y a esto es a lo que tratamos de apuntar. Diputada, la corro de tema porque hay una cuestión. Una colega suya de Evolución planteó, hoy es viernes, el jueves, que ella quería discutir alquileres el próximo 31 de mayo. Es radical de Evolución, Dolores Martínez. Digo, ¿habló con usted? Margarita Stolbizer dijo que también a ella le gustaba avanzar con el tema, pero ¿hablaron con usted? ¿Sabe algo o no? No, conmigo no personalmente, pero supongo que habrán hablado con Karina Banfi, que es nuestra representante en la mesa de conducción de la Comisión de Legislación General por nuestro bloque. Supongo que habrán hablado con ella. La verdad que creemos que nosotros habíamos dado un plazo para tratar esta ley, para tratar esta modificación, y que debemos hacerlo cuanto antes. No, diputada, pero la verdad que está medio complicado. La cambio de tema, diputada. Estamos sorprendidos hoy por algunas declaraciones que hizo Alberto Fernández sobre el tema de retenciones agropecuarias. Usted preside la Comisión de Comercio. Si bien no es un tema que sea competencia directa de su comisión, pero usted, oriunda de una provincia del litoral como es Entre Ríos, y bueno, aparte conocedora de este tema, me gustaría preguntarle si le sorprendió lo que dijo el presidente Alberto Fernández, y preguntar también por qué, si Juntos por el Cambio dice que habría que digamos, disponer, o que el Congreso tiene que disponer sobre la cuestión de las retenciones, aún no avanza ninguna iniciativa en ese sentido. Mira, en realidad no me sorprendió las declaraciones del presidente. Lo que me sorprendió, y quizás no fue sorpresa, sino fue indignación, es que en tan poquito tiempo hayan cambiado
lo que van diciendo los mismos miembros del gabinete y el mismo presidente. Porque primero manifestaron, el ministro de Economía dijo que no iba a haber retenciones al agro. Hoy manifiesta Fernández que va a mandar una ley y que pide que haya retenciones y que el Congreso las apruebe. Y recién Julián Domínguez manifestó que no va a haber retenciones al agro y desmintió al presidente de la Nación. Realmente esto es muy poco serio por tratar de ser tranquila con mis apreciaciones, y es no tener un rumbo de qué es lo que queremos ir, a dónde queremos ir como país, porque están dos ministros diciendo una cosa y el presidente otra. ¿A quién tenemos que creerle? Sí. En realidad, así que la verdad que no sé cuál es la verdad, si lo que está diciendo el presidente o lo que están diciendo los otros dos ministros. Sí. Diputada. Una vez que sepamos, vamos a tratar de discutirlo, pero la verdad que hasta ahora es todo incertidumbre. Sí. Y sobre todo la incertidumbre la tiene el productor rural, que no sabe si va a tener o no retenciones. Diputada, yo comparto plenamente, la verdad, los multimensajes confusos del gobierno, completamente de acuerdo. Pero también digamos que la guerra avanza. Primero creíamos que no iba a invadir Putin, después que se iba a ir en 20 días, la guerra sigue, decían que iba a terminar el 9 de mayo, no termina. Entonces hay otro dato, digo, que el trigo estaba a 225, ahora está a 450, y que la soja está a 620. Digo, también que el precio aumenta. Entonces me parece que si la realidad se modifica, también podría haber modificaciones con las retenciones. Es como cuando hay piedra o lluvia. No está previsto por el gobierno, pero tiene que haber créditos blandos para el campo. Digo, que haya una modificación, que se pongan de acuerdo primero, pero que haya una modificación tampoco sería tan extraño, porque el aumento de los precios no es nada ordinario también. No, es verdad que la situación internacional a veces va marcando otras realidades, pero si no tenemos reglas claras de un principio, es muy difícil que cualquier persona se anime a invertir en este país, y todo lo que tiene que ver con nuestro suelo, con nuestros granos, es una inversión. Pero si Así siempre que invierte el campo, diputada, siempre invierte el productor. Nunca deja de invertir. Hace mucho que los precios... Después está la discusión de la soja, de las retenciones que pueden ganar más, de acuerdo. Pero la verdad hace mucho tiempo que globalmente les va bien. Hace mucho tiempo. Y sí. Cuando uno vive en el interior, uno se da cuenta de que muchas veces todo lo que tiene que ver con las retenciones no son coparticipables, no llegan a las provincias, no vuelven al lugar donde... Esa es otra discusión, sí. Campo, esa es otra discusión. Donde está poniendo todo el campo. Y pero, cuando uno conoce sí, las personas que realmente están esforzándose, y son, al menos donde yo vivo, no hay grandes latifundios. No, son todos pequeños productores, pero sí es cierto. Pero un campo de 300 hectáreas, cada hectárea cuesta $10.000, $15.000. Te digo, no están sentados. Sí, bueno. Pero yo hablo de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, más o menos 10.000. A la baja es un promedio. Sí. Sí. Mira que soy escribana, de manejo. Bueno, yo no soy productor agropecuario, pero los precios los veo. Y digo, está bien, la verdad, pero me parece, digo, que y todo el mundo está bien que se defienda y que si quiere pelear contra retenciones, que peleen. Pero me parece que es una situación muy particular, que cuando plantaron, cuando sembraron, estos precios no estaban ni remotamente. Entonces, bueno, a lo mejor la planificación... Sí, es cierto eso es cierto, pero sí, también es cierto, es cierto, y me parece que es un tema que lo debemos discutir. Por eso. No me asusta la discusión, pero también es cierto que no todo fue color de rosas en esto, ¿no? O sea, también les aumentaron... aumentaron los insumos, tienen problemas para conseguir el gasoil, lo están consiguiendo al gasoil blue, porque cuando uno anda por los caminos del interior, ves de las provincias, sí, ves las colas y colas de camiones y las colas de gente que está buscando gasoil para poder levantar la cosecha, para poder transportar los productos. O sea, hace mucho tiempo que no se veía en las rutas las colas de camiones esperando para poder cargar y gasoil, y en las estaciones de servicio que te sectoricen la cantidad de cuota de gasoil que te van a vender
para cada vehículo. Porque también todo tiene que ver con todo. Y sí, claro. También es consecuencia de la guerra, también, sí. Ganaron más, pero también tienen muchos más costos, los costos mucho más altos cuando se les rompe una máquina, los costos para poder... me parece que es una discusión bastante más amplia. Muy bien, diputada Gabriela Lena, muchas gracias, un gusto. Fuimos desde el bullying al tema retenciones, así que muy amplio todo. Con la escribana Lena, hasta que da fe de todo. Que me digan escribana Lena que diputada, ¿qué querés que te diga? Ahí está, bueno. Bueno, chao, gracias, buenas tardes. Ahí estamos. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Bueno, nos había convocado Lourdes hace un rato, llamo otra vez, ahí vamos. Lourdes, ¿con quién estamos? Aquí estamos precisamente en la entrada de lo que es el Salón de Conferencias de Elia Parodi. Está a punto de iniciar este encuentro entre la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación junto con familiares de víctimas de siniestros viales. Aquí a mi lado tengo a Sandra Rossi, quien es la directora del Observatorio de Víctimas de Delito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sandra, bienvenida a Diputados Televisión. Hablemos del objetivo principal y este abordaje integral sobre siniestros viales. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todas. Bueno, tal cual, acá estamos en el marco de la semana justamente declarada por la Organización Mundial de la Salud, de acciones concretas para la seguridad vial, llevar adelante en toda esta semana que se desarrolló del 16 al 22 con distintas acciones, para cerrarla hoy viernes justamente con un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Sergio Massa, y hoy todo el colectivo de víctimas que tengan que ver obviamente con la temática, que en este caso es siniestros viales. Si bien el Observatorio de Víctimas remite a la ley 27.372, que atiende todos los derechos y garantías de víctimas y familiares de víctimas de todos los delitos, puntualmente esta semana estamos haciendo hincapié y estas acciones con respecto a siniestros viales. Sí, Sandra, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. La pregunta básicamente es que creo que uno de los datos más dolorosos es que uno tiene víctimas de accidentes viales, no sé, década del 80, década del 90, 2000, 2020. Me parece que atraviesa largo tiempo en la República Argentina esto, ¿no? Sí, así es, tal cual, bueno, las estadísticas así lo dicen, las cifras son muy altas. También cabe destacar que justo con las víctimas de femicidio y de violencia de género también son y abuso sexual también infantil, son cifras que la verdad que nos complican, que tenemos que llevar a cabo diariamente trabajando y estar atentos, porque en realidad estas acciones concretas como estas, trabajar en la prevención y en la promoción, parece que nunca alcanza, pero bueno, en la diaria siempre sabemos que es un poco más y así avanzamos. Y bueno, hay una ley de víctimas que, insisto, en este caso viene a cubrir la falencia de una cuestión de la atención en los distintos casos, en el caso de las distintas causas y su situación de los derechos y garantías, a cubrirla perfectamente. Pero en realidad y a rigor de verdad estamos trabajando desde la prevención y la promoción para que ni siquiera se llegue a cubrir ni actuar con la ley de víctimas, ¿no? Es decir, deberíamos ya erradicar los siniestros viales con esta cantidad de cifras que tenemos a diario. Perdóneme, si uno mira la curva, ¿eso qué marca? ¿Marca que la accidentología se incrementa, que está estacional o que disminuye? Si uno toma, no sé, década 2010-2020, ¿qué es lo que indica? No, indica un alto crecimiento y nosotros lo tenemos y los números están a diarios. Tuvimos un impasse, si se quiere, claramente. Claro, la pandemia. Verlo, y tristemente en situación de pandemia, en situación de pandemia que se vio claramente la reducción, pero bueno, ni bien ya un poquito ya casi en la dispo y prácticamente, bueno, en la apertura total, volvemos lamentablemente a las cifras diarias que teníamos, incluso en algunas cuestiones, en algunas provincias. También recalco el trabajo que tenemos a nivel nacional, hacer mucho hincapié en los casos de siniestros viales también con el uso del casco, ¿no? Sí. Nos parece algo tan tonto que parece que tuviéramos que saberlo, y en realidad los grandes siniestros también en muchas provincias se producen también. Sabemos que es de muy uso la moto, de tener un ciclomotor a diario para manejarse a diario o cortas distancias, pero lamentablemente no responsabilidad con el uso del casco. Así que por favor también necesitamos que se tome conciencia al respecto. ¿Y el uso de los celulares? ¿Cuánto incide también? También.
también, Claro. fundamental. Hay un trabajo integral que hay que hacer, hay una concientización, hay un abordaje que se debe hacer desde los distintos organismos del Estado, ya sean obviamente a nivel nacional, provinciales y locales, con ordenanzas a través de los consejos deliberantes, obviamente desde el consejo, desde el observatorio, también tenemos injerencia para llegar y hacer actuaciones desde una extensión legislativa hacia todos los consejos deliberantes, y así lo hicimos en la presentación del observatorio y en distintas políticas públicas que desde el observatorio trabajamos, proyectos de leyes, bueno, como la que estamos también transitando en esta semana también, y los proyectos que sabemos del Alcohol Cero, de Tolerancia Cero, y bueno, y esto hacer hincapié, básicamente trabajar desde los municipios, desde los estados locales hacia arriba, sabemos también de dónde se va a trabajar y se va a concientizar, ¿no es cierto? Ahora, le pregunto qué tal, Sandra Rossi, Laura Serra la saluda. Preguntarle si, digamos, qué es más efectivo, o si las dos cuestiones son efectivas, la prevención y la concientización o la sanción para justamente prevenir a futuro. Primeramente, el primer trabajo, nosotros calculamos que estamos entre la prevención y obviamente la promoción, desde la educación vial en los colegios, en los estudios primarios, en las secundarias, que se tenga concientización, como sacamos distintas leyes en función de que los niños y niñas lo aprendan y tomen conciencia, que eso está sucediendo, hay una cuestión de degeneración que está sucediendo, que eso se está visibilizando. Hoy obviamente no se sube un niño o una niña a un auto y le dice al padre o a la madre que no te estás poniendo el cinturón de seguridad, lo observan y lo rescatan. Ahora, obviamente, pasado eso y no teniendo respuestas o viendo que estamos en situaciones complicadas, bueno, obviamente habrá que trabajar y por eso se están viendo diariamente, ver cuestiones de sanciones, pero lo ideal sería hacer un trabajo, porque la sanción, sabemos que va a haber una sanción, para que haya una sanción, lamentablemente hubo una víctima fatal o una víctima que quedó con problemas para el resto de su vida, ¿no es cierto? Más allá de la sanción. Sandra Rossi, directora del Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados. Sandra, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. A ustedes igualmente y muchas gracias. Adiós. Bueno, Lourdes, contigo entonces cuando lo dispongas. Ahí estamos. Muchas gracias. Y nosotros tenemos que terminar. Es viernes, así que bueno, descanse mucho. Serra, ¿trabaja el fin de semana o no? No, en principio no, pero alguna cosita pendiente puede quedar. Bueno, Serra, un gusto y nos estamos viendo en cualquier momento. Dale. Señor José Di Mauro, feliz cumpleaños. Eso, muy bien. Tome poco, Di Mauro. Bueno, sí. Y no maneje, entonces. Exactamente. Trajo un par de jampucitos acá, así que gracias, Di Mauro. Bueno, nos vamos nosotros, nada más. Gracias. Enseguida, la continuidad de DTV. Buenas tardes.